Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en un mundo lleno de intriga, pasión, traiciones y, por supuesto, mucho drama turco. Si eres como yo y te encanta perderte en historias adictivas, llenas de personajes complejos y giros inesperados, entonces estás en el lugar correcto. Hoy vamos a hablar de un género que combina dos de mis grandes pasiones, las series de abogados y el inconfundible sabor del drama turco. Sé que puede sonar como una combinación extraña, pero confíen en mí. Es una bomba de emociones que no te dejará levantarte del sofá. Vamos a explorar algunas series turcas de abogados que no solo te mantendrán al borde de tu asiento con casos legales fascinantes, sino que también te robarán el corazón con historias de amor intensas, rivalidades épicas y dilemas morales que te harán cuestionar todo. Así que prepárense un té. Acomódense en su sillón favorito y acompáñenme en este recorrido por el universo de las series turcas de abogados que te engancharán este año. Y antes de que empecemos, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán recomendaciones de series y películas de todo el mundo, análisis profundos de personajes y tramas, y mucho más contenido para los amantes del buen cine y la televisión. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Ahora sí, empecemos. La primera serie que quiero recomendarles es una que realmente me atrapó desde el primer episodio, Yarg. Esta serie es una joya que combina a la perfección el thriller legal con el drama familiar y romántico. La historia gira en torno a Ilgaz Kaya, un fiscal recto y justiciero, y Ceylin Erguvan, una abogada apasionada y rebelde que no teme romper las reglas para defender a sus clientes. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato, y Ceylin es contratada para defenderlo. A partir de ahí, se desencadena una serie de eventos que los obligarán a trabajar juntos para descubrir la verdad, mientras luchan contra sus propios demonios y sentimientos contradictorios. Lo que hace que Yarg sea tan adictiva es la química innegable entre Ilgaz y Ceylin. Son personajes opuestos en muchos sentidos, pero complementarios en otros. Ilgaz representa la ley y el orden, mientras que Ceylin representa la justicia y la rebeldía. Sus debates son apasionantes, sus momentos de tensión son palpables y su relación evoluciona de una manera muy orgánica y creíble. Además, la trama está muy bien construida, con giros inesperados que te mantienen adivinando hasta el final. Cada episodio revela nuevos secretos y sospechosos, y la investigación del asesinato se complica cada vez más. También hay subtramas interesantes que involucran a las familias de Ilgaz y Ceylin, que añaden aún más profundidad y drama a la historia. Yarg es una serie que te hará reflexionar sobre la justicia, la moral y las decisiones que tomamos en la vida. Te hará cuestionar si el fin justifica los medios, y si vale la pena sacrificar la verdad por proteger a quienes amamos. Si buscas una serie que te haga pensar y sentir al mismo tiempo, Yarg es una excelente opción. La siguiente serie en mi lista es Ablu. Aunque no se centra exclusivamente en el mundo de los abogados, sí presenta un sistema legal corrupto y la lucha de una mujer por la justicia dentro de una prisión. Ablu es un remake de la serie australiana Wentworth, pero con el toque único del drama turco. La serie sigue la historia de Deniz Demir, una mujer maltratada por su esposo que, en un acto de defensa propia, lo hiere gravemente. Es enviada a prisión, donde debe aprender a sobrevivir en un mundo cruel y despiadado. Dentro de la prisión, Deniz se encuentra con diferentes tipos de reclusas, cada una con su propia historia y sus propios motivos. Ablu es una serie muy intensa y emocional que te muestra la realidad de la vida en prisión. No se trata de una serie glamurosa ni romantizada, sino de una representación cruda y honesta de la violencia, la desesperación y la lucha por la supervivencia. Lo que hace que Ablu sea tan impactante es la actuación de las actrices. Demet Evgar, en el papel de Deniz, ofrece una interpretación magistral de una mujer que se transforma de víctima a líder. También destacan las actuaciones de Ceren Mouri como Azrakaya, la líder de una de las bandas de la prisión, y Nursel Kose como Kudret Öztürk, la reclusa más temida y respetada. La serie también aborda temas importantes como la violencia de género, la corrupción y la falta de oportunidades. Te hace reflexionar sobre el sistema penitenciario y sobre cómo la sociedad trata a las personas que han cometido errores. Si buscas una serie que te conmueva, te haga pensar y te mantenga al borde de tu asiento, Ablu es una excelente opción. Pero ten en cuenta que es una serie muy dura y puede ser difícil de ver para algunas personas. Ahora,
Vamos con una serie un poco más ligera, pero igual de adictiva, Menagerie Miara. Esta serie no se centra directamente en casos legales, pero sí muestra el lado oscuro y competitivo de la industria del entretenimiento, donde los contratos, las negociaciones y las disputas legales son el pan de cada día. Menagerie Miara sigue la vida de 4 agentes de talentos que trabajan en una prestigiosa agencia de representación. Cada episodio presenta a un actor o actriz famoso de Turquía que interpreta una versión ficticia de sí mismo, lo que le da un toque de realismo y humor a la serie. Los agentes deben lidiar con las exigencias de sus clientes, las rivalidades entre ellos, y los problemas personales que surgen en el camino. La serie muestra cómo se negocian los contratos, cómo se manejan las crisis de imagen, y cómo se toman las decisiones que pueden hacer o deshacer la carrera de un actor. Lo que hace que Menagerie Miara sea tan entretenida es su ritmo ágil, sus diálogos ingeniosos y sus personajes carismáticos. Los 4 agentes son muy diferentes entre sí, pero comparten una pasión por su trabajo y una lealtad inquebrantable a sus clientes. La serie también ofrece una mirada interesante detrás de las cámaras de la industria del entretenimiento. Te muestra cómo se crea la magia del cine y la televisión, y cómo los agentes trabajan incansablemente para hacer realidad los sueños de sus clientes. Si buscas una serie que te haga reír, te entretenga y te dé una perspectiva diferente del mundo del espectáculo, Menagerie Miara es una excelente opción. Es una serie perfecta para desconectar y disfrutar de un buen rato. Otra serie que vale la pena mencionar, aunque no sea estrictamente de abogados, es Dirilis, Ertuğrul. Esta serie histórica épica narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman, el fundador del Imperio Otomano. Aunque se centra en batallas, estrategias políticas y alianzas, también presenta intrincados acuerdos legales y diplomáticos que son cruciales para la supervivencia de la tribu Kai. En Dirilis, Ertuğrul, vemos cómo se negocian tratados, cómo se juzgan crímenes y cómo se aplican las leyes tradicionales turcas. Los líderes tribales, incluyendo a Ertuğrul, deben tomar decisiones difíciles que afectan el destino de su pueblo, y a menudo se enfrentan a dilemas morales y legales complejos. La serie es una producción de alta calidad, con escenarios impresionantes, vestuario detallado y escenas de acción emocionantes. La historia está bien documentada y presenta una visión fascinante de la historia turca. Si bien no es una serie de abogados en el sentido tradicional, Dirilis, Ertuğrul, te dará una perspectiva diferente del sistema legal y político de la época, y te mostrará cómo se resolvían los conflictos y se hacían justicia en un mundo medieval. Ahora, quiero hablarles de una serie que está causando sensación en Turquía y que espero que pronto llegue a nuestras pantallas. Kusukusu. Aunque no es una serie de abogados, sí explora la ambición, la competencia y las estrategias que utilizan las personas para ascender en el mundo laboral, un mundo donde las leyes no escritas son tan importantes como las leyes oficiales. Kusukusu sigue la historia de Asl, una joven ambiciosa que admira a Lale Kiran, una exitosa presentadora de noticias. Asl decide acercarse a Lale y convertirse en su protegida, pero pronto descubre que el mundo de la televisión es mucho más cruel y competitivo de lo que imaginaba. La serie muestra cómo Asl utiliza diferentes estrategias, a veces cuestionables, para lograr sus objetivos. No duda en manipular, engañar e incluso traicionar a sus amigos para ascender en la escalera corporativa. Kusukusu es una serie que te hará reflexionar sobre el precio del éxito, la ética profesional y los límites que estamos dispuestos a cruzar para alcanzar nuestros sueños. Te mostrará un mundo donde la imagen lo es todo, y donde la verdad a menudo se sacrifica en aras del poder y la fama. Aunque no es una serie de abogados, Kusukusu te dará una visión interesante de cómo funcionan las relaciones de poder en el mundo laboral, y cómo las personas utilizan diferentes estrategias para alcanzar sus objetivos. Y para finalizar con esta selección de series turcas que te engancharán, quiero recomendarles Maral. Esta serie combina acción, romance y un toque de intriga legal. Maral es un ex soldado de las fuerzas especiales que abre una librería de segunda mano después de un evento traumático. Su vida cambia cuando salva a Maur, una joven artista, de un intento de asesinato. A partir de ese momento, Maral se convierte en el guardaespaldas de Maur, y juntos se ven envueltos en una peligrosa conspiración que involucra a poderosos empresarios, políticos corruptos y secretos del pasado. Aunque la trama principal no se centra en juicios o casos legales, si vemos cómo Maral utiliza sus habilidades y conocimientos para investigar crímenes, proteger a Maur y buscar justicia. La serie presenta escenas de acción emocionantes, giros inesperados y una historia de amor apasionada entre Maral y Maur.
Maral es una serie que te mantendrá entretenido desde el principio hasta el final. Es una combinación perfecta de acción, romance y misterio, con personajes carismáticos y una trama bien construida. Si buscas una serie que te haga vibrar, Maral es una excelente opción. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este recorrido por las series turcas de abogados que te engancharán este año. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que encuentren alguna serie que les guste. Hemos hablado de Yarg, una serie que combina el thriller legal con el drama familiar y romántico, de Ablu, una serie intensa y emocional que te muestra la realidad de la vida en prisión, de Ermenageri Ara, una serie entretenida que te da una perspectiva diferente del mundo del espectáculo, de Dirilis, Ertuğrul, una serie histórica épica que presenta intrincados acuerdos legales y diplomáticos, de Kusukusu, una serie que explora la ambición y la competencia en el mundo laboral, y de Maral, una serie que combina acción, romance y un toque de intriga legal. Todas estas series tienen en común que son adictivas, emocionantes y que te harán pensar. Si eres fanático del drama turco, no te puedes perder estas recomendaciones. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y sugerencias. Y ahora, como siempre, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Muchas gracias por su apoyo. ¿Cuál de estas series les llamó más la atención? ¿Han visto alguna de ellas? ¿Tienen alguna otra serie turca para recomendarme? Déjenme sus comentarios. Me encantaría saber qué piensan. Recuerden que el mundo de las series turcas es vasto y diverso, y que siempre hay algo nuevo por descubrir. Así que no se rindan en su búsqueda de la serie perfecta. Estoy seguro de que la encontrarán. Y con esto me despido. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.